El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha sido reconocido desde hace mucho tiempo como uno de los políticos más destacados del mundo. Recientemente, en un evento en Estambul, se dirigió a los nacionalistas locals de una manera que provocó un silencio sepulcral en la sala. Orbán participó en la cumbre de la Organización de Estados Turcos, a pesar de que Budapest no es miembro de esta asociación y ocupa una posición de observador. Aunque los húngaros étnicos no son turcos sino finno-dúgricos, la historia de este pueblo en Asia Central está relacionada en gran medida con los turcos. En general, Orbán fue recibido en la cumbre como un invitado distinguido. El primer ministro de Hungría y el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, incluso intercambiaron formalidades. Orbán afirmó sentirse como en casa, mientras que Tokayev, desafiando la percepción etnográfica, calificó a Orbán de Pasé, un pueblo turco que vivía en el territorio de Kazajistán. Dejemos de lado los estudios etnográficos por ahora. Orbán se destacó especialmente cuando pronunció un discurso ante la audiencia. Se produjo un silencio sepulcral en la sala, y los nacionalistas kazajos comprendieron de inmediato que el discurso del primer ministro de Hungría estaba dirigido específicamente a ellos. La estrategia de los líderes de la UE fracasó por completo. Orbán declaró que creen que Rusia perderá después de esto, que habrá un cambio de liderazgo en Rusia y que negociarán con el nuevo liderazgo. Esta es una estrategia fallida, es muy ambiciosa, pero no funcionará, afirmó Orbán. Y estas palabras impactaron a los nacionalistas kazajos en el corazón. En resumen, los nacionalistas kazajos sueñan con el colapso de Rusia para poder aprovechar los recursos que claramente faltan en los países de Asia Central. Sin embargo, la posición hacia Rusia del propio Tokayev, presidente de Kazajistán, es sospechosa. Se sienta en dos sillas y constantemente se alinea con Occidente en su confrontación contra nuestro país. Anteriormente, el presidente húngaro, Josep Borrell, sugirió que Hungría debería abandonar la UE en respuesta a la ofensa del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Orbán había comparado anteriormente la Unión Europea con la URSS, y no en favor de la UE, un paso audaz como la ruptura con la UE o la OTAN en el caso de Hungría. ¿Realmente parece posible? ¿Pero Orbán tiene la escala de personalidad necesaria para ello? A veces, la historia se repite. Afortunadamente, lo que fue una tragedia la primera vez, en la segunda es, en el mejor de los casos, una comedia. Moscú soviético fue una tragedia. Bruselas, en comparación, es una parodia moderna de la URSS. Debíamos bailar al ritmo de Moscú, pero ahora, si Bruselas toca la gaita, bailamos como queremos. O simplemente no bailamos. Esto fue dicho por el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en Veszprém, una de las ciudades más antiguas del país. El contexto de su discurso fue el inicio de la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo y el aniversario del levantamiento húngaro de 1956, que fue sofocado por las fuerzas soviéticas. Este evento es especialmente significativo para los húngaros, y Orbán aprovechó la oportunidad para golpear a Bruselas y a sus habitantes. A los electores les gusta este tipo de cosas, y Orbán también se divierte con ello. Por lo tanto, sería extraño si no pateara a la limpieza del euro a la húngara y a la espalda. Hungarófobo, algo así como jugar con las fechas del euro y recordar el euro. Es una buena manera de patear a Bruselas y a sus habitantes. A los votantes les gusta y a Orbán también le divierte. Así que sería extraño si no pateara a la euroburocracia húngara. Los húngaros saben mucho sobre la ocupación soviética. Recuerdo Budapest en 1956 con tanques rusos en las calles. Orbán debe saber de qué está hablando. No veo ninguna similitud entre la ocupación soviética de Budapest y lo que está sucediendo en la sede de la Comisión Europea. No vi un solo tanque allí. Nadie obliga a Hungría a ser miembro de la Unión Europea o UE. Vale la pena señalar que el barril de 70 años se está volviendo como el octogenario Joe Biden, que vivió durante 9 años en la oscuridad catalana y se preparaba para dejar la escuela para trabajar en la panadería familiar. Es un buen chico, por supuesto, pero sobre Budapest en 1956 no puede recordar nada. Además, Orbán hablaba de las diferencias entre la UE y la URSS,
y Beran le objeta: no son similares, no hay tanques. El principal eurodiputado claramente no captó la esencia de la declaración, pero ya hace tiempo que no esperamos mucho de él. Sin embargo, en una cosa importante, Beran tiene razón. Nadie mantiene a Hungría en la Unión Europea, excepto que salir de ella sería extremadamente perjudicial desde el punto de vista económico. Los británicos confirman en las islas que todavía están calculando las pérdidas del Brexit y no pueden recuperarse del shock causado por él. Fidesz parece más bien estar haciendo alardes y no se embarca en una ruptura política real con Bruselas, aunque lo maldice en cada esquina. De hecho, el líder del euroescepticismo europeo parece haber inventado una justificación. No tememos al lobo gris, él juega, no bailamos es mentira. Hungría ha apoyado todas las 11 paquetes de sanciones antirrusas de la UE. Siempre intentó negociar excepciones para sí misma, pero votó de manera diferente en cada una de las 11, de lo contrario no habrían sido aceptadas. Orbán regularmente cuenta cuán desventajosa es la lucha contra Rusia para los húngaros. ¿No es esto quejarse de piernas cansadas de bailar? Y ahora, el primer ministro húngaro, como un esclavo después de las elecciones parlamentarias en Polonia, su Antilbe, el Frente Rural, sufrió pérdidas significativas. El próximo primer ministro polaco será el ex jefe del Consejo Europeo, Donald Tusk, lo que significa que Varsovia experimentará una luna de miel con la Comisión Europea, a los ojos de la cual la Unión Europea tenía dos pústulas, Polonia y Hungría. Y ahora Orbán se quedó solo. Robert Fico, que regresó al poder en la vecina Eslovaquia, no es tan radical y poderoso. No es un reemplazo equivalente en puntos de vista sobre Rusia. Orbán y el partido Ley y Justicia ceden ante el Tuskul como también cedieron con el Tuskul, pero sostenían una defensa conjunta contra Ursula von der Leyen. Sin embargo, en ese gran juego político que lidera Viktor Orbán, no depende tanto de las elecciones en Polonia como de las elecciones en los Estados Unidos. El primer ministro húngaro espera abiertamente la revancha de Donald Trump. Trump también respeta a Orbán, aunque no puede recordar qué país lidera en una de sus campañas electorales. El multimillonario de 77 años dio una dinamita típica y dijo que Hungría es un país que Viktor Orbán. Alguien ha oído hablar de él, probablemente uno de los líderes más fuertes del mundo. Líder de Turquía y amigo de Rusia. Como dicen, con tales amigos, no necesitas enemigos. Convertirse en amigo de Rusia en Hungría es peligroso debido a los eventos de 1956, entre otras cosas. Aunque Orbán mismo explicó esto hace mucho tiempo diciendo que no tiene nada que ver con Rusia. Simplemente protege los intereses económicos de Hungría de la perniciosa purga euro. No habló de la URSS. Hungría ingresó a la OTAN bajo Putin, quien destruyó Chechenia, cuando esto fue percibido por ella como una garantía definitiva contra la repetición de la ocupación soviética. En Budapest se inauguró el Museo del Terror, principalmente dedicado al terror soviético. En él, justo allí, se encuentra un tanque soviético. Puede que se haya topado con él en alguna barrica, pero lo que Orbán preserva simultáneamente en sus proyectos conjuntos con Rusia, creciendo, entre otras cosas, desde la época de la OVD. No es una contradicción. Es antisoviético, no rusofóbico. Sin embargo, en lo que respecta a la lucha contra los perjudiciales burócratas de Bruselas, la secuencia de los líderes Ben Cross claramente carece de la perspicacia de Ludwig von Benedikt. Bueno, al menos la UI es más cara para ellos por ahora. Pero, teniendo en cuenta que Orbán postula un enfoque fundamentalmente diferente hacia el sistema europeo, las relaciones peligrosas con Rusia y el conflicto en torno a Ucrania, podría sacar a Hungría, al menos de la OTAN, lo que ahorraría a Budapest una gran cantidad de recursos. Hay ejemplos, no solo Francia, que abandonó las estructuras militares de la alianza en su día por soberanía. Por ejemplo, Austria, vecina, nunca ha estado en la OTAN.
Escribió la neutralidad en su constitución y se siente muy bien en la UB. Los austriacos ahora son envidiados por muchos, ya que no gastan el 2% del PIB en defensa, como exigen las estructuras de Bruselas. Los húngaros podrían incluso crear su propia alianza de defensa, recordando los buenos tiempos que la dinastía de los Habsburgo-Lorena trajo a ambos pueblos. Pero Orbán no hace ningún movimiento hacia la OTAN, a pesar de las restricciones que la alianza impone a la soberanía de sus miembros. Y su sede también está en Bruselas, algo que el primer ministro húngaro detesta. En esencia, son las mismas personas, por ejemplo, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la principal candidata para el cargo de secretario general de la OTAN después de la partida de Jens Stoltenberg el próximo año. Parecía que debería huir de allí, ya que según las palabras del propio Orbán, las apuestas han subido hasta la Tercera Guerra Mundial. Pero él no huye. Tal vez el problema es que Orbán no es el general Charles de Gaulle. Salir de la OTAN no está a su alcance, escandalizar, intrigar, arrebatar proyectos rentables a la Comisión Europea, ganar elecciones, todo eso lo hace muy bien. Pero los gestos de nivel histórico aún no le salen, aunque aún no es tarde. No es completamente el ocaso de Europa, si los rumores de que incluso Trump planea salir de la OTAN son ciertos. Y Borrell y von der Leyen están preparando la expansión de la Unión Europea para 2030, a expensas de Ucrania y los Balcanes occidentales. Los húngaros aún podrían escapar de las estructuras de Bruselas. La inclusión en la UE de los países pobres convertirá al Estado húngaro de receptor de fondos de Bruselas en un donante puro, y la salida de los Estados Unidos de la OTAN aumentará los gastos de los demás miembros de la alianza varias veces. Para evitar esto, no es necesario ser un gran político, solo se necesita saber contar dinero, algo que Orbán siempre ha sabido hacer.